Bien, vamos a proseguir con la exposición de la ley de Faraday. En el video anterior, en el video número 1, lo que vimos fue el concepto de flujo. Ahora trataremos de ver de manera experimental, antes de entrar en el análisis matemático de esta ley, cómo funciona el cambio de flujo para producir señales de voltaje. Tenemos enfrente de nosotros una bobina a la izquierda, al fondo un osciloscopio que nos permite visualizar la señal de la FEM inducida. También tenemos un galvanómetro que en realidad ya es un equipo un poco obsoleto, un equipo analógico, pero que es, me imagino, del tipo de aparato que utilizó Faraday para hacer sus observaciones. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando yo cambio el campo magnético en el interior de la bobina. Si yo mantengo este imán de neodimio quieto en la entrada de la bobina, pues no pasa nada. Pero si yo cambio el campo magnético en el interior de la bobina, fíjense bien cómo la agujita, esta agujita, empieza a moverse. Desgraciadamente no tiene corriente negativa, parte de cero, muestra solamente las corrientes positivas, pero de todos modos esto nos indica que es el cambio del campo magnético en el interior de la bobina, o sea, el cambio de flujo, el que nos produce un fenómeno eléctrico. Si yo detengo el imán y lo dejo fijo, no ocurre nada. En cuanto lo muevo, se produce la corriente. Bien, es una señal muy pequeñita, entonces vamos a tratar de auxiliarnos con los equipos modernos para poder visualizar esta señal. Como es tan pequeña la señal de voltaje que se induce en la bobina, vamos a tener que utilizar un amplificador hecho a base del chip 741. El circuito que vamos a ver a continuación es un circuito que amplifica la señal de voltaje por 100. Todo esto lo verán con ustedes con detalle en el curso de electrónica obligatorio para ustedes. Bien, vamos a cambiar la señal para amplificarla en el amplificador. Metemos la señal al amplificador. Y ahora vamos a tratar de ver qué pasa con la señal. Para ello vamos a colocarnos de una manera más adecuada enfrente del osciloscopio. Ahí está en una forma más o menos adecuada. Bien, entonces voy a meter y sacar el imán dentro de la bobina a ver qué pasa. Fíjense, si el cambio de flujo, o sea, si yo muevo lentamente con baja frecuencia el imán dentro de la bobina, la amplitud del campo magnético, la amplitud del voltaje es pequeña. A medida que yo aumento la frecuencia, es decir, que el cambio de flujo es mayor con respecto al tiempo, la señal claramente cambia, aumenta su magnitud. Y si yo lo hago esto de manera mucho más rápida, con mayor frecuencia,
pues aumenta muchísimo más la señal. Vamos a repetir el experimento para que se vea la relación del cambio de flujo sobre la amplitud del voltaje. Primero, despacio, a baja frecuencia. Véase cómo hay poca amplitud. Luego, a mayor frecuencia, va creciendo la amplitud. Y luego, a gran frecuencia, crece mucho la amplitud. ¿Sí? He fijado la señal en el osciloscopio para que se vea claramente cómo la amplitud del voltaje depende de la frecuencia Bs. A baja frecuencia la amplitud del voltaje también es baja. A alta frecuencia la amplitud del voltaje es mayor. Voy a repetir el experimento para que se vea con más detalle este efecto. Muy interesante. Vuelvo a echar a andar a correr al osciloscopio. Voy a hacer una señal despacio, de baja frecuencia, y luego más rápido, y luego mucho más rápido. Y lo fijo. Entonces ahí tenemos 3 fases. Vemos cómo a baja frecuencia corresponde una baja amplitud. A mayor frecuencia corresponde una mucho mayor amplitud. Y a alta frecuencia una mucho mayor amplitud. Bien, voy a repetir el experimento porque esto lo hice con la mano izquierda, que evidentemente es la menos diestra. Entonces vamos a repetir el experimento. Bien, va de nuevo. Baja frecuencia. Frecuencia un poquito mayor. Y luego frecuencia muy alta. Bien, ahí se ve mucho más claramente cómo a baja frecuencia la amplitud del voltaje es baja, a una frecuencia intermedia, o sea, un poquito mayor, la amplitud del voltaje crece, y a altas frecuencias la amplitud del voltaje cambia. ¿Por qué? ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, lo que estoy haciendo es alterar el cambio de flujo en función del tiempo en el interior de la bobina, y en los extremos de la bobina lo que observamos es que se ha creado un voltaje que en términos técnicos se le conoce como fuerza electromotriz. Bien, ahora ya estamos preparados para ver el efecto, más bien el análisis matemático de este comportamiento físico tan interesante.